Las hipotecas devoran ya el 40% del salario de las familias. Los salarios, por supuesto, no suben. Lo que sí sube es el Euribor y los intereses de los bancos centrales, que están ya en niveles de 2008, y lo que nos recuerda de aquella crisis inmobiliaria que desembocó en una gran crisis financiera. Con todo esto, ¿quién se puede permitir comprar una casa en estos tiempos tan tormentosos? Si estás considerando comprar una casa, quédate a ver el análisis que hemos hecho en el día de hoy, porque quizás no deberías hacerlo. En los últimos 15 años, la mayoría de nuestros países se han llenado de deuda barata. ¿Y qué quiere decir esto? Que los intereses que fija el Banco Central de cada país determina cuán caro es endeudarse. Y cuando los bancos centrales suben las tasas de interés, lo hacen para que endeudarse sea más caro y así retirar el dinero en circulación, que es una de las razones de la alta inflación en estos momentos. Por cierto, para que nos entendamos, se llaman tasa de referencia en México, interest rate en Estados Unidos, también denominado Euribor en España o TPM, tasa de política monetaria en Chile. Pero bueno, al final todo significa más o menos lo mismo. Cuando un banco central aumenta las tasas de interés, su objetivo es desacelerar la economía, y el aumento de las tasas de interés incrementará el costo de pedir prestado dinero, ya que los préstamos ahora vienen con tasas de interés más altas. Esto encarece la compra de bienes y servicios a crédito, y lo que típicamente se pide a crédito son las casas o la inversión inmobiliaria. Así que la subida de las tasas de interés afecta directamente a aquellas personas que tengan una hipoteca. Y hasta hace apenas año y medio endeudarse era muy barato debido a las bajas tasas de interés. Incluso en la eurozona se situaban en negativo, tanto así que estabas ganando dinero solo por tener una hipoteca, ya que si te prestan dinero rozando el 0% y hay una inflación del 2%, pues sales ganando, ¿no? Esto ha propiciado el endeudamiento en el último tiempo, sobre todo para la compra de vivienda y sobre todo cuando vino la pandemia. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Para frenar la inflación desbordante, las tasas de interés han aumentado drásticamente. Durante 2021 y 2022, México ha experimentado un incremento continuo en su tasa de política monetaria. En este último periodo de 2023, la tasa se elevó al 11.25%, marcando así el nivel más alto registrado en esta década. En Chile, la tasa de política monetaria del Banco Central, aunque han bajado ligeramente, está también en el punto más alto de esta década. Y en Europa, el pasado martes, el Euribor rompía la barrera del 4.2% por primera vez desde 2008, es decir, que no veíamos intereses tan altos desde la crisis financiera. Y sobre todo, algo que hay que tener muy claro es que las tasas de interés ni siquiera tras la crisis financiera de 2008 habían subido de esta forma tan drástica como lo han hecho ahora. Entonces la pregunta obvia es: si ahora el acceso al crédito es más caro, muchas hipotecas se están encareciendo, ¿cómo es que aún no han bajado los precios de la vivienda? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué aún no están bajando los precios de la vivienda? Bueno, hay varios factores por los que aún no hemos podido apreciar una bajada de precios significativa en algunos países. Pues por una parte, como los intereses iban subiendo en periodos de tiempo muy cortos y al principio no eran intereses demasiado altos, seguía habiendo demanda apresurada por hipotecas, porque esperar unos meses parecía decir que me iba a costar más caro después la hipoteca. En segundo lugar, el precio del alquiler había subido, lo que llevó a muchas familias a plantearse que mejor era pagar una hipoteca y luego, que sería suya la casa, a pagar un alquiler más caro. Así que muchas personas optaron por comprar una casa. Por otra parte, había ahorro durante el COVID, porque con las restricciones pudimos ahorrar bastante dinero y con ese dinero algunas familias pagaron el pie de una hipoteca. Hay que considerar también que realmente el efecto de la subida de los tipos de interés no se ve inmediatamente, y especialmente en el mercado inmobiliario, que se mueve mucho más lento porque no es un mercado tan líquido como otros instrumentos. Hay una burocracia y muchas partes involucradas en el proceso que hace que este reaccione más lentamente a los cambios. Pero esta subida tan abrupta de tipos de interés se pagará cara. Nunca en la historia ha habido una
subida tan pronunciada de los tipos de interés en un periodo de tiempo tan corto. Y esto para muchas familias es insostenible. Así que la situación podría acabar deteriorándose este año ya, como lo reflejan estos tres parámetros que te voy a contar. Por una parte tenemos que los salarios no suben. Las familias no ven que sus ingresos estén aumentando para hacer frente a una hipoteca cada vez más cara. Y para hacernos una idea de lo que esto significa en una familia promedio, pongamos un ejemplo. Imaginemos que nuestro amigo Juan en España contrató su hipoteca en marzo de 2022 a un Euribor del menos 0,5%. Hagamos los cálculos empleando el ejemplo de una hipoteca promedio en España, estimada en aproximadamente 140.000 euros, con un plazo de amortización de 20 años y suponiendo un margen de diferencia con el Euribor del 1,5%. En ese entonces, el tipo de interés aplicado a la hipoteca habría sido del 1%, lo que resultaba en una cuota mensual de 643 euros. Pero ahora, en septiembre de 2023, con el Euribor en el 4,2%, el tipo de interés resultante sería un 5,7%, lo que se traduce en una cuota mensual de 923 euros. Esto supone un incremento de 280 euros en comparación a cuando contrató la hipoteca, algo muy difícil de llevar para muchas familias. Lo mismo ocurre en Latinoamérica. Digamos que Luis, que vive en Ciudad de México, contrató un préstamo en marzo de 2022 donde todavía era posible obtener tasas de interés del 8,9% o incluso más bajas. Para un préstamo de 1.697.400 pesos mexicanos para la compra de un departamento a un plazo de 20 años, la persona habría tenido que pagar 17.040 pesos mensuales. Para marzo de 2023, si Luis hubiese adquirido el mismo departamento solicitando el mismo monto de dinero con el mismo banco y en el mismo plazo, las mensualidades quedarían en 20.163 pesos mensuales, es decir, 3.000 pesos más al mes, que son $180. Para una familia de clase media, esto es muchísimo dinero. En Estados Unidos, donde la política monetaria va por delante que en Europa o Latinoamérica, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que si es necesario seguirán subiendo los tipos de interés hasta que se observe que la inflación está controlada. Y aquí estamos hablando de que tendrán que pasar muchos meses para ver si efectivamente la inflación está controlada. Y esta subida de los tipos de interés está empezando a hacer efecto allá en Estados Unidos en el mercado inmobiliario, donde los precios ya se están congelando. En México la inflación se desaceleró, pero mantendrán también la tasa de interés. Y como decíamos, el Euribor acaba de llegar a un 4,2%, lo más alto desde 2008, y no sabemos aún cuándo van a dejar de subirla o empezar a bajar. En Chile sí que se están empezando a hacer recortes en los tipos de interés al ver que la inflación estaba empezando a controlarse. Sin embargo, son conscientes en el Banco Central que la inflación es aún un desafío a nivel macroeconómico y hasta que no esté la inflación sobre seguro no se bajarán los tipos hasta niveles de hace 2 años. Y es que, como ya explicamos en otro vídeo donde veíamos la recesión de 1970, aunque deje de subir la inflación, si se bajan las tasas demasiado pronto, la inflación puede volver a rebotar al alza con más fuerza aún. Es por eso que los bancos centrales están siendo muy cautelosos con no rebajar la tasa de interés. Y personalmente pienso que aún tenemos que esperar varios meses, sino un año aún, para ver que las tasas empiecen a bajar. Pero si no hay perspectivas de que bajen los intereses de los créditos hipotecarios y con unas hipotecas cada vez más caras, sobre todo en un periodo tan corto de tiempo, muchas familias no se van a poder permitir seguir pagando el crédito y puede aumentar la morosidad, porque a todo esto hay que añadir que no solo han aumentado las hipotecas, sino también los alimentos, los bienes de primera necesidad, todo se ha hecho más caro. Las proyecciones económicas tampoco son muy optimistas. He comentado ya que esta situación afecta directamente a las familias que tienen hipotecas de tipo variable, pero no hay que olvidar que también afecta a los negocios. Las pequeñas empresas que necesitan de financiamiento especialmente tienen que reducir los costes por todos los medios, ya que los créditos para ellas también son más caros. Lo que nos deja este panorama es una situación en la que las empresas pequeñas y no tan pequeñas
pequeñas deciden reducir costos, sobre todo en personal, para prepararse o directamente porque no les salen las cuentas y entonces empiezan a echar a gente. En Alemania, donde las pymes son el motor económico del país y sumado a que ha tenido grandes problemas con el tema energético por la guerra de Ucrania, ya han entrado oficialmente en recesión técnica. Su PIB se ha contraído ya en 2 trimestres consecutivos. En España aún no se observa la recesión, aunque el crecimiento está siendo lento. Pero seamos sinceros, es cuestión de tiempo, ya que si a Alemania no le va bien siendo el país más potente de la Unión, los países con una economía menos robusta lo van a sentir próximamente. Así que con un escenario donde los negocios y las familias estén pasando apuros económicos en la mayor parte de nuestros países, es muy probable que aumente la morosidad y el desempleo. Esto lo vivimos duramente en España en la crisis de 2008 y si esto pasa habrá menos demanda de vivienda y los precios efectivamente bajarán. Esto no pinta bien, porque comprar una casa también es prácticamente la única inversión que hacen la mayoría de personas, porque no conocen otra forma de inversión, la típica familia que se compró una segunda vivienda como inversión con hipoteca variable. Y esto tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica como en España, el ladrillo es considerado como la única forma de inversión que hay, porque dicen que no hay nada tan estable como una casa y así tienes algo, dicen muchos, y sí, pero pueden pasar estas cosas. No nos olvidemos que comprando una casa nos estamos comprometiendo por un largo periodo de tiempo y por mucho dinero. Con esto no digo que comprarse una casa sea una mala inversión, pero te quiero decir que no es la única forma de invertir tu dinero que existe hoy en día. Si has visto otros vídeos nuestros, ya sabrás que nosotros hablamos muchísimo de invertir en la bolsa a través de los ETFs, que es una forma de invertir en muchas empresas pero con muy poco dinero. Y si quieres aprender con nosotros, por cierto, te dejo abajo el enlace para las inscripciones para la próxima generación de nuestro curso de inversión. Si aún así tu idea es comprarte una casa, en un momento te voy a contar algunos consejos al respecto. Bueno, y entonces dime de una vez cuándo van a bajar los precios. En Chile ya llevan un tiempo bajando los precios y es donde más ha bajado la vivienda en el mundo, de hecho. Según los datos del Banco Central, las transacciones de compra y venta vienen bajando desde el primer trimestre de 2022. Comparado con el primer trimestre del año pasado, el total de propiedades, casas y departamentos transados ha caído un 30% y los precios vienen bajando en consonancia también, acumulando ya 5 trimestres de caída. Para Estados Unidos, desde finales de 2022 que se observa una bajada de los precios de la vivienda durante ya 2 trimestres consecutivos. En México, según el índice de precios de la Sociedad Hipotecaria Federal, los precios siguen al alza, pero se prevé que ya dure poco esta racha y que la demanda caiga en un 13% respecto al año anterior, lo que inevitablemente hará que también caiga el precio. En España estamos viendo que los precios tampoco han empezado a bajar, pero ya no están subiendo al ritmo del último año. De momento no se observa que haya mucha prisa por vender las viviendas porque todavía hay muchas familias que aún tienen su trabajo y no necesitan vender su vivienda. Pero cuando empiecen a caer los precios, aumente el desempleo, podemos estar frente a una bajada importante de los precios. Fíjate que durante la pandemia muchas personas se lanzaron a comprar viviendas con los precios en máximos históricos. Y es probable que muchas familias se les haga duro pagar una cuota más alta del alquiler y encima ver que el precio real de la vivienda ahora es menor que cuando la compraron. Y bueno, hay excepciones, seguro que muchos me vais a decir que en vuestra zona es imposible que bajen los precios, que la demanda siempre es alta, no se construye lo suficiente y hay mucha inversión extranjera. Y sí es cierto que en las zonas de las grandes ciudades o en las zonas costeras que son más turísticas tarden los precios más en bajar, pero realmente los precios que se están barajando a día de hoy no tienen ningún sentido y lo digo con conocimiento de causa, que en mi pueblo, en la costa valenciana, no tiene ni 20.000 habitantes y los precios de la vivienda son un auténtico disparate. En serio, esos precios no son normales. Y cuando la gente deje de tener acceso fácil al crédito y suba el paro, la demanda seguramente bajará. Y esto aplica también a los países extranjeros porque la crisis es global y las tasas de interés para bajar la inflación, como acabáis de ver, están comportándose muy similar. Pero estos efectos los veremos en 2024 con más seguridad,
porque las consecuencias no se ven instantáneamente. Habrá familias que entonces necesiten vender su vivienda porque no podrán hacer frente a su hipoteca. Y el precio del alquiler sí que es muy posible que suba porque cada vez hay menos personas que puedan acceder a una compra de una vivienda. ¿Crees que estamos frente a una nueva burbuja inmobiliaria a punto de explotar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Bueno, ante esta situación, ¿qué puedes hacer si de verdad te gustaría comprarte una casa o si ya lo has hecho? Te recomendaría considerar los siguientes puntos. En primer lugar, puedes subrogar la hipoteca, que se llama. Si tienes una hipoteca variable en el banco A y te ofrecen llevar la hipoteca al banco B por un tipo fijo, puedes mover la hipoteca de un banco a otro. Se llama subrogación. Normalmente hay comisiones, pero muchas veces merece la pena. Y en España, para todo 2023, las comisiones de subrogación no tienen costo. Tu único costo en este cambio va a ser la tasación, que tiene un costo entre 300 y 500 euros en función del importe de la vivienda. Si has encontrado tu casa ideal por un buen precio y sí o sí piensas que es tu momento, puedes considerar una hipoteca mixta. Estas hipotecas suelen ser más baratas que las fijas y puedes bloquear durante 5 o 10 años por un tipo de interés fijo. Y lo más probable es que en estas circunstancias los tipos no vayan a estar más altos en 5 o 10 años, porque ahora ya están muy altos. Si quieres comprarte una casa y aún no tienes tu casa ideal, lo mejor sería esperar. En estos momentos, aunque la casa te saliese muy barata, ten en cuenta que vas a pagar un crédito muy caro. Así que si no te corre prisa, pues lo que puedes hacer es ir mirando los precios del barrio que quieres y con una alta seguridad de cara a 2024 vas a tener mejores oportunidades con hipotecas más baratas. Mientras esperas encontrar tu casa ideal, te aconsejo que vayas aprendiendo más sobre inversión en este vídeo que te dejo aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!